Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. El ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, junto con otras autoridades, encabezó el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres, el COGRID. Usted lo escucha, el COGRID, bueno, esa sigla significa lo que le acabo de describir. Bueno, esta fue una reunión de carácter nacional para justamente hacer un balance de la afectación por sistema frontal en la zona centro-sur del país. Monsalve anunció la suspensión de clases en 4 regiones del país ante el pronóstico de lluvias, pero lluvias muy intensas, vamos a hablar de ello. En un punto de prensa, la autoridad sostuvo que la determinación aplica para las regiones de O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo para los días jueves y viernes. La autoridad también precisó que en las regiones donde se aplicará la suspensión de clases existe una alarma meteorológica. El fenómeno climatológico se registrará entre la noche de hoy, en un rato más, aquí en la región metropolitana, donde está este canal, en Providencia aproximadamente, según distintos modelos, distintos sitios, distintos expertos, 1, 2 de la mañana, aprox, puede ser un poco antes, ya empieza a llover. El pic mañana 8, 9 de la mañana en esta zona, por lo que estuve viendo recién, y lluvias muy, muy fuertes. Bueno, eso, entre hoy miércoles y parte del viernes. Son muchas las lluvias y no sabemos si es la infraestructura necesaria la que tenemos en distintas ciudades y poblados para las lluvias que van a caer. Es parte de lo que vamos a conversar. Vamos a la mesa. Y nos acompaña aquí en estudio Michel Delerve, que es consultor en gestión de emergencias, un hombre de vastísima experiencia en estas emergencias y otras. Michel, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por dónde partir? Yo partiría de lo que a ti te parece lo más preocupante, de lo que está pasando y lo que pueda pasar, y después categorizarlo en qué tipo de evento puede ser. Me preocupa mucho que solamente miramos las precipitaciones y nos olvidamos que las emergencias son sociales. Luis Miguel, como para poner un poco más liviana la conversación, decía no culpes a la lluvia. Yeah. Y yo creo que ese es un grave error que solemos cometer, porque básicamente las vulnerabilidades las construimos nosotros, no la naturaleza. Y en ese sentido nos tendemos a centrar mucho en la cantidad de precipitaciones. Pero, por ejemplo, en la zona sur van a disminuir las precipitaciones, pero puede llover menos, pero estamos con suelos más saturados, laderas que están más debilitadas, ríos que han aumentado muchísimo su caudal, pero lo más importante, personas que están sumamente afectadas en un contexto además que se suma crisis respiratorias, de enfermedades respiratorias, pero eso avanza hacia el norte y por lo tanto vamos a tener una situación muy crítica que ya la pasaron muy mal el año pasado, no solamente las regiones que yo señalaba, Biobío, Ñuble, Maule, la pasaron muy mal el año pasado y ahora va a venir muy intenso en Maule. Y eso hace además que siga subiendo hacia la región metropolitana. ¿Y sabes qué? Algo que ha quedado relativamente invisibilizado, porque somos centralistas. Coquimbo, el sur de la región de Atacama, donde bastan pocos milímetros, muy necesarios en todo caso, claro. Pero muy pocos milímetros para que la verdad es que la vida se afecte de manera significativa. Entonces creo que me preocupa mucho que vayamos mirando esto de manera compartimentada y que en algún momento dado digamos, dejó de llover en el sur y por lo tanto se acaba la lluvia, se acaba la emergencia. Esa emergencia ya va a durar bastante tiempo. A ver, ¿por qué dice va a durar bastante tiempo? Quedan los suelos saturados. ¿Cuánto tarda un suelo saturado en volver a ser capaz de recibir agua lluvia? La verdad... Pues depende del tipo del suelo. Depende del tipo del suelo. Claro. Pero no nos olvidemos, estamos hablando de zonas rurales. Ese suelo es parte del sustento. Ese suelo se trabaja. Es un suelo agrícola. Es un suelo que eventualmente es para dar alimentación a los animales. Por lo tanto, la afectación no es el agua. Es la protección, el bienestar, todo aquello que muchas veces no vemos y que, entre otras cosas, tiene que ver con el sustento económico de esas comunidades. Que, como somos un país centralizado, las zonas rurales son las más olvidadas porque son las que están más alejadas del centro del país. Claro. Exactamente, no solamente una negación, una salida de un cauce, sino que no tener comida para los animales o
que los precios suban de las, no sé, vegetales, hortalizas, suban muchísimo, o que cueste llegar a algunos lugares con alimentos. Así es. ¿A eso te refieres tú como la emergencia global, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de seguridad pública, donde las emergencias son un componente clave, hablamos de protección y bienestar. Y aquí, en esta situación, lo que se afecta es precisamente el bienestar, donde además se requiere, obviamente, protección del Estado, que en estos casos debemos ser cuidadosos porque en cada emergencia, cuando la manejamos, nos estamos jugando la siguiente emergencia. ¿En qué, por ejemplo? En la confianza. Me preocupa mucho que seguimos con una señal donde las personas siguen sin la confianza necesaria para que el Estado les diga, ustedes tienen que hacer evacuación, y la gente haga esa acción de evacuación. Su rechazo a la evacuación no puede ser motivo de culparlos a ellos. Eso debe ser motivo de reflexión de qué hay de fondo. Desde mi punto de vista, lo que hay de fondo es desconfianza hacia la autoridad, pero también desconfianza de que si al dejar sus cosas van a ser protegidas. Y por lo tanto, ahí lo que demanda es un mayor copamiento del territorio por parte del Estado. Me da la impresión que seguimos con un Estado, no solamente el actual, el de las últimas décadas, que no comprende adecuadamente en su sistema de emergencia la relevancia de esos pequeños pero grandes detalles. Ha habido cambios institucionales, ¿no es cierto? Desde el antiguo ONEMI a hoy día se llama el Senapred. Senapred. Me cuesta, el Senapred. Obviamente que es más que el nombre, es una institucionalidad distinta. ¿Cubre mejor una posibilidad de emergencia o el manejo de una emergencia la actual Senapred que el antiguo ONEMI? Yo creo que tenemos dos elementos. Uno que yo lo destaco, que tiene que ver con que, aunque la gente no lo crea, la precariedad laboral del personal que trabajaba en ONEMI era brutal, era increíble. Teníamos un alto porcentaje del personal que era o a honorarios o a contrata. Estamos hablando de personal que trabaja en seguridad pública con precariedad en términos de sus contratos. Eso me parece un avance importante. Desde el punto de vista del modelo de gestión sigue siendo lo mismo. Básicamente estamos hablando, por ejemplo, que el COGRID de hoy era el COE, que probablemente muchos lo recordarán más que el COGRID de hace algunos años atrás. Sigue siendo un modelo centralizado, con algunos problemas importantes. ¿Por qué centralizado? Porque en la medida en que se acerca al territorio más débil, tan débil es que a nivel provincial no existe Senapred. Y eso tiene lógica en región metropolitana por el tipo de persona que tenemos. Pero si nos vamos a Atacama... Pongamos un ejemplo. Coquimbo mañana. Estaba mirando después de que tú dijiste Coquimbo y la predicción del tiempo según IR, que es un sitio bastante bueno, internacional, que acierta mucho, plantea que va a haber lluvia a partir de las 6 de la mañana, de 6 a 12, 24 milímetros. De 12 a 18, otros 24 milímetros. Y de 18 a las 0 horas de mañana, otros 24 milímetros. O sea, estamos hablando de 72 milímetros en una jornada. Eso para esa zona es una barbaridad. Pongamos el caso de Coquimbo. Dios no quiera que pase nada grave, pero va a haber efectos, sin duda, va a haber efectos de algún tipo. Las autoridades locales tienen las facultades suficientes para gestionar, me refiero, delegado presidencial, gobernador regional, que es elegido, ¿tienen facultades, herramientas, posibilidades de manejar ellos o tienen que esperar desde Santiago? Aunque no me gusten los COGRID, porque no hay ninguna organización en el mundo que yo conozca que la acción ejecutiva se lleve a cabo a partir de un comité y de decisiones colegiadas, donde además no se genera claridad en las líneas de autoridad. Más allá de eso, el COGRID es donde se están tomando las decisiones. El gobernador, la autoridad más votada en una región, tiene una actuación similar a la de un Ceremi. Es un invitado más en esa mesa, cuando maneja dinero, pero además maneja a su punto, digámoslo en términos como se habla de empresa, a su cliente. Su cliente es el ciudadano del territorio, es quien vota, su jefe es el ciudadano, pero quien preside eso es el delegado presidencial, que está mirando permanentemente a Santiago, porque ahí es donde cuida el trabajo. Entonces, tenemos esas incoherencias y debo señalarte que eso a mí es algo que me incomoda, porque el año 2018 a mí me tocó en el Senado, en conversaciones, plantear el tema y advertir que si no se incorporaba a los gobernadores con un claro rol y una clara función en la estructura de emergencia, arriesgábamos incluso a conflictos políticos en el peor momento de una emergencia,
que es el momento más crítico, que es el momento de la respuesta. Entonces tienes una autoridad con mucho músculo y mucho respaldo ciudadano, músculo que hay que llevarlo al gimnasio, porque básicamente hay que darle más musculatura. Tiene recursos económicos, pero que termina invisibilizado, más bien en puntos de prensa. Entonces, creo que ahí hay una debilidad importante que quedó en la ley, lamentablemente no se corrigió y sigue hasta el día de hoy. Tenemos un problema institucional. A ver, cuando hablamos, entremos a la lluvia, tú dices, no culpes a la lluvia, pero la lluvia sin duda va a ser un actor muy principal mañana, ¿no es cierto? Que va a derivar a lo mejor en otros eventos y en otras, ojalá no sean calamidades, pero bueno, esperamos que la lluvia es el disparador esta noche y mañana de problemas, y lo ha sido además en el sur, ayer, hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de, algunos dicen hasta 100 milímetros para Santiago en 24 horas? No sé qué dicen tus pronósticos, porque hay modelos y modelos. No sé. Sí. ¿Qué debemos esperar con 100 milímetros para Santiago? La verdad es que deberíamos esperar una alteración muy significativa del funcionamiento de la ciudad, pero no solamente por los milímetros. Las emergencias son sociales. Por lo tanto, no es lo mismo que tengamos 100, 50 milímetros entre la 1 de la mañana y las 7 de la mañana, donde la ciudad tiene una condición más bien de orden estático, a una lluvia que se va a extender no solamente en la noche, es decir, aquellos que nos están viendo que tienen que empezar a funcionar a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, que tienen que ir a trabajar, se van a encontrar con una ciudad con una alteración significativa de la lluvia, pero que se va a mantener durante el día. Y por eso que es tan importante hoy día que frente a fenómenos de clima extremo, que no son una novedad, ustedes lo ven en las noticias permanentemente. Hoy día yo creo que no hay día en el cual no hayan expresiones de fenómenos realmente llamativos de clima extremo en el mundo, tan cercanos como en Brasil, que no sean noticia internacional. Bueno, mañana nosotros vamos a tener un fenómeno de clima extremo en la zona central, pero lo hemos tenido desde el domingo acá, en el país. Entonces, ahí tenemos un tema nosotros de comprender que ya hace décadas que se habla, y no hablemos del cambio climático, hablemos del clima extremo y hablemos de la adaptación al cambio climático. Tenemos que adaptarnos y eso implica tomar acción, no quedarnos pasivos frente, por ejemplo, al chequeo de los colectores de agua lluvia. Porque la verdad es que son estructuras que pueden dañarse y lo hemos visto en menos de un año, en 2 oportunidades, cómo se rompen y la capacidad que tienen. No culpemos ni a la duna, ni al edificio, ni a la lluvia. Vamos al fondo, preguntémonos, ¿no será buen momento de empezar a revisar en profundidad los colectores de agua lluvia? Porque si se rompen, más allá de sea en un campo dunar, se rompen en la calle, se rompen en un cerro, el agua tiene un efecto erosivo tremendo y sumamente dañina. Entonces, esas vulnerabilidades las construimos nosotros porque las construimos mal o porque muchas veces jugamos un poquito a la omisión, a funcionar sobre el daño. Estaba viendo también las fuentes IR, en este caso hay muchas fuentes. Esta es pública, es abierta, pero es muy confiable. Es un sitio noruego que tiene predicción de tiempo para todo el mundo. Y plantea que Santiago, mañana, día 13 de junio, deberá empezar a llover más fuerte a eso de la 1 de la mañana hoy día, 1, 2, 3, pero los pics son a las 6, 7, 8 de la mañana, pero con 4, 6 y 5 milímetros. Es la hora donde se empieza a mover la ciudad. Por lo tanto, uno pudiera pensar que, dado este pronóstico, ¿fue responsable suspender las clases? Sí, yo creo que fue responsable y tenemos que ser aún más agresivos en eso. A ver. Por ejemplo, pero eso requiere lo que se llaman planes de gestión de emergencia y continuidad operacional, que implica que en el Estado, por ejemplo, bajo norma, tú estableces cuáles son tus funciones y tu personal esencial. ¿Por qué digo el Estado? Porque tú tienes muchas personas en el Estado que no cumplen funciones esenciales o críticas y puedes tomar 2 decisiones, o retrasar su ingreso o simplemente decir no vengan a trabajar. No estamos reinventando la rueda, Matías. Esto ocurre en parte importante del mundo desarrollado donde esas funciones esenciales quedan en casa. ¿Por qué digo el sector público? Porque básicamente es un empleador. Es como cuando aquí la autoridad toma la decisión, se suspenden las clases. La capacidad de tomar esa decisión y afectar a miles de personas es altísima. Entonces acá, en una ciudad como la región metropolitana o en otros lados,
lo que puede implicar es disminuir el movimiento de la ciudad de manera muy drástica. Se va a disminuir. Exacto. Muy rápido. Y además es una señal política que incentiva al mundo privado a también incorporar flexibilidad. Pero creo que el Estado es un gran empleador que debe incorporar mayor flexibilidad y mayor proactividad. Y voy a un tema aquí. Buena decisión, pero hay otro elemento. Debemos empezar a tomar decisiones con pronóstico meteorológico en mano y no cuando se nos empieza a inundar el sur y nos empezamos a preocupar. O sea, eso te parece bien. Aquí está el pronóstico dice que mañana en la mañana va a ser el pic con 5 o 6 milímetros por hora. Por lo tanto, la hora de ingreso a las oficinas, colegios, y cuando vemos nosotros los montos cada 3 horas, estamos viendo de repente montos de 20, 25 milímetros, que digamos que Santiago, en rangos de 12 horas aproximadamente, se complica mucho con 20 milímetros en 12 horas. Y vamos a tener 20, 25 milímetros en rangos de 3 horas. En algunos momentos. Sí, pero para Santiago, según esta fuente, va a haber en torno a 30 todo el día, porque muchos de 1 milímetro, 1,5, ¿sí? 0,8, los piques... Estamos hablando de uno de los pronósticos más bien optimistas. Ya. Porque si nos vamos a los pesimistas, llega a los 100 e incluso algunos un poco más de 100. Desear lo mejor y prepararse para lo peor. ¿Cuál es ese pronóstico del de 100? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se puede ver una diferencia tan brutal? Bueno, porque en general son pronósticos también que mezclan modelos matemáticos, ¿ya? Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que alguna vez lo hemos conversado, Matías, pero hace por lo menos yo más de una década que lo hemos visto y que tiene que ver con la incorporación de mayor autonomía en los pronósticos en tiempo real. Y para eso requerimos radares meteorológicos. Es decir, volvemos a una decisión del Estado que requiere incorporar tecnología que no es de última generación, porque te puedo señalar que en lo personal me ha tocado plantearlo hace más de una década, pero que requerimos, tal como requerimos aumentar como se hizo el 2010, nuestra red sismológica, nosotros requerimos hoy día tener mayor capacidad, no solamente de pronóstico, sino que también de análisis en tiempo real. Un tema muy simple. Huracanes, que los hemos empezado a escuchar con mayor, al menos, habitualidad en el hemisferio norte, ¿cierto? Pero también hemos empezado ya a ver cómo aumentan acá la posibilidad de las trombas y eventualmente un tornado. Esos fenómenos son fundamentales tener radares meteorológicos y eso implica preparación. Y esa preparación se asocia directamente a los sistemas de monitoreo, alerta e información. Hay un fenómeno o hay un hecho que se produce rápidamente en lluvias menores de las que esperamos, que son los cortes de luz. Así es. Y el riesgo de cortes de suministro de agua porque depende a qué altura está nevando, a qué altura llueve, cómo está la opacidad o la turbidez del agua. ¿Qué deberíamos esperar con 25 o 100 milímetros? Depende del pronóstico que tomemos en cuenta para una ciudad de 7 o más millones de habitantes como esta en cuanto a la energía eléctrica. Vámonos a una situación de hace una semana atrás e incluso la caída de un árbol sobre una torre de alta tensión en un contexto no de lluvia ni de viento. Básicamente, tenemos que comprender que estamos en una ciudad frágil desde el punto de vista del arbolado urbano y por lo tanto frágil también desde el punto de vista de sus tendidos eléctricos. Nos falta reforzar eso y por lo tanto hoy día tenemos un fenómeno que es más intenso, deberíamos tener cortes de suministro eléctrico. Eso implica un llamado a la comunidad a estar atenta a las variaciones de voltaje, desenchufar los aparatos y volver a enchufarlos una vez que ya se haya estabilizado el suministro. No solamente para proteger los bienes, sino que también porque la probabilidad de accidentes eléctricos aumenta. Y por lo tanto, ahí hay un tema de informar a la comunidad respecto de esas medidas. Mira, déjame, algo tan doméstico como que me tocó a mí, y por suerte hoy día existen los WhatsApp de cuadras, de barrios, de manzanas, en fin, de pasajes. Si vemos baja de voltaje ostensible, visible, ¿no es cierto?, al ojo humano, que está pestañeando en nuestras casas, que está bajando, que lo notamos más bajito, ¿tú recomendarías apagar, desenchufar todo o bajar el automático definitivamente de la casa por una hora si es que se puede hacer? En casos donde no se puede hacer, hay gente que está con una máquina, en fin. Pero en los casos que puedas, ¿tú recomiendas en una fase un poco más crítica de un hogar bajar los automáticos? Sí, y también si hay una posibilidad de inundación. El agua y la electricidad no son buenos amigos. Y por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, una calle que se empieza a inundar, hay dos medidas que hay que tomar. Una, puedo tomar mis artefactos eléctricos y subirlos arriba de los muebles, pensando en el peor escenario, que pueda entrar agua. Voy a proteger un poco mis bienes. Pero la acción que debo hacer ante eso
es cortar desde el switch central, el automático, la electricidad y no volver a darla en el caso que ingrese el agua hasta que haya sido chequeado el sistema eléctrico. En el caso de la variación de voltaje, yo recomiendo a lo menos desenchufar y a lo más, como tú señalas muy bien, cortar el switch central. De entrada de la casa. El de entrada es la casa. Y alguien va a decir, bueno, pero ¿qué pasa con la comida del refrigerador? No lo abra, Claro. porque básicamente va a funcionar como un cooler. Y por lo tanto, perfectamente vas a tener una noche sin ningún problema en que la alimentación no se va a echar a perder. Pero Y es una medida bastante fácil de adoptar. Todos la entendemos. Todos sabemos que va a bajar un interruptor en las casas, ¿no? así es. Se nos inunda la casa, entra agua, no mucha quizás, y tenemos que secarla. Y aquí vamos a los sectores además más populares, que tienen menos recursos. Hoy día escuchaba con preocupación que habían personas que estaban solicitando o que se le había entregado carbón. Muchas veces ese carbón se ocupa para secar las casas. No estoy hablando solamente del riesgo de inhalación de monóxido de carbono que se llama el asesino silencioso, sino que estoy pensando también en el incendio. Estoy pensando en toda la contaminación intradomiciliaria que puede haber. Entonces hay que tener mucho cuidado con el proceso de secado. Y en segundo lugar, si ingresa agua, siempre asumamos que no es necesariamente, sobre todo en ciudades como esta, aguas limpias. Por lo tanto, vamos a tener agua y requiere nuestras estructuras, básicamente secado, va a necesitar sanitización y medidas de protección personal, como por ejemplo hacer el aseo, la limpieza con guantes, con equipo de protección corporal y también con mascarilla, ojalá KN95 o N95, que son en realidad más que mascarillas, son respiradores. Michelle, ¿qué pasa con el agua? Pues mañana no sería raro que al menos estemos con un ojo puesto qué está pasando en las piscinas de acopio, ¿no es cierto?, en la parte alta de esta ciudad, cómo está la turbiedad del agua, qué pasa con la isoterma, en fin. ¿Qué recomiendas tú ahora que en esta ciudad grande, porque hay otras ciudades que nos están viendo más en el sur que lamentablemente veíamos Lota recién que está ya con agua por algunos esteros o algunos canales que se han desbordado? ¿Qué recomiendas tú respecto del agua potable en una casa hoy, ahora? Hoy día podemos juntar agua, básicamente 2 a 3 litros por persona por día. Lo ideal es tener siempre 72 horas, pero obviamente depende si hay adulto mayor, hay bebé, etcétera, que son diferentes tipos de necesidades. Pero se interrumpe el servicio de agua potable o empieza a salir turbio, por ejemplo. Bueno, lo que podemos hacer es tomar un jarro, usar una suerte de sedazo con un paño limpio, filtrar esa agua y después algo muy simple que lo aprendimos con el cólera, que empezamos a utilizar el cloro nuevamente en nuestras casas. Gotitas. Las gotitas. ¿Y cómo? Aquí lo que hay que hacer es el cloro común y corriente comercial. Eso es. Sin olores, sin colores raros, no. Sin fragancias. Sin fragancia. El más corriente, más simple, pero comercial. ¿Y por qué comercial? Porque por norma tiene que traer la etiqueta. Y en la etiqueta va a decir cuánta concentración de cloro tiene y por lo tanto te va a tener que señalar para sanitizar superficies tantas gotas de cloro por litro de agua. Para sanitizar agua, tantas gotas de cloro por litro de agua y te va a decir, básicamente, mezcle, deje reposar por 30 minutos y bueno, ahí ha logrado sanitizar el agua. Bueno, hoy día además tenemos un montón de artefactos disponibles que no existían hace 5 o 10 años, que son, bueno, que algunos sí, pero baterías de celulares. Es el momento de poner a cargar esa vieja batería que alguna vez compró para algún viaje, para algunas vacaciones, esas que recibe 3 o 4 cargas de celulares. Es el momento de cargarla ahora por si en su pueblo, ciudad o qué sé yo, en su barrio se corta la luz mañana. Lo va a agradecer tener celular. Las lamparitas que son, bueno, solares en esta época está difícil, pero que sean conectables también a USB. Tener todos los artefactos cargados son cosas bien básicas, pero por Dios que pueden ser útiles. ¿Y el adaptador para el auto? Para poder enchufarlo al encendedor del auto. Probar que esté funcionando. Donde puedo echar a andar un rato el auto y puedo cargar mi celular, puedo cargar esa linterna, por ejemplo, mañana en la mañana, porque quizás la ocupé durante la noche, se me acabó la batería, pero al otro día requiero algo. Entonces, son pequeñas cosas de uso cotidiano que, como tú dices, yo creo que todas las tenemos. Está desde ese cargador hasta simplemente las conexiones de USB, ya en autos ni siquiera tan modernos que tú llegas y conectas el enchufe.
Son cosas que tenemos y ahí lo bueno es juntarlas cuando tengamos luz. Porque lo que nos puede pasar es que nos quedemos a medianoche sin luz y es este el momento para hacerlo. Y por lo tanto yo creo que ahí hay ciertas medidas que tienen que ver con planificación, con organización. Tal cual. Bueno, como nosotros nos vamos a despedir, va a haber un corte. En el corte usted vaya, busque dónde tiene esa batería que resiste 3 o 4 cargas y la pone a cargar hoy día en la noche. Capaz que mañana diga y se acuerde de nosotros. No fue mala la idea que nos dieron. ¿Eh? Así es. Como muchas otras medidas cotidianas y básicas, sin necesidad de que pase algo. Es para prevenir un corte de luz. Y sabes, Matías, mira, ahí dice vía pública. Un color más bien amarillo. Yo he estado todo el día tratando de decir, mi campaña en esta pasada es tratar de instalar. Vistámonos de colores llamativos. El amarillo es el color que más se ve de día y de noche. Parte de la preparación comunitaria en países desarrollados. El niño con el gorro amarillo. La capa amarilla. Cambiemos el paraguas de color negro a un color llamativo. ¿Por qué? Perdón. Porque una de las cosas que aumenta en estos días son los accidentes de tránsito, entre ellos el atropello. Mira. Y por lo tanto, mientras más me veo, más me veo el conductor. Y lo último, aprendamos también a transitar por las calles. Cuando vayamos a cruzar, tomemos contacto visual con el conductor y el conductor con el peatón, porque eso nos lleva, entre otras cosas, a saber que esa persona me vio y, por lo tanto, de una u otra manera vamos construyendo una convivencia más sana y más segura en la calle. Y algo mucho más doméstico y de sentido común, respetar a las personas que están esperando locomoción colectiva en un paradero y los que vamos en auto pasar con cuidado y no mojarlos, porque puede que le falte 1 o 2 horas en llegar a su casa y mojado a nadie le gusta. Así que respeto, tratarse bien, cosas de bastante sentido común todas. Michelle Deler, como siempre, gracias por acompañarnos en un día donde esperemos que estén de sobra todas estas medidas que mañana digamos, exageramos. Bueno, no importa, pero tomamos precaución. Y que podamos disfrutar de las sopaipillas pasadas mañana en la tarde. Eso está más difícil, pero pucha que sería rico. Gracias, Michelle, que te vaya muy bien. Que esté muy bien, gracias, Matías. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la información en kame.cl o en comercial @kame.cl. Pausa y volvemos. Espérenos. ¿Aumenta la delincuencia? No grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. De lo que vamos a hablar ahora, los que tienen buena memoria descubrirán que no es una novedad, que vamos a repetir la entrevista de hace un par de años. Claro, porque lo importante es que lo que ha pasado. Vale la pena repetirla para ver la película en varias series, a ver si mejoramos, si empeoramos, en qué hemos mejorado, en qué empeoramos. Es decir, hacer la secuencia. Y nos referimos al nivel de morosidad que tenemos los chilenos. Y la morosidad muchas veces tiene que ver, claro, con el contexto internacional, con el contexto de una economía que crece o no crece, con el contexto de una pandemia o no una pandemia, además, naturalmente, de las condiciones propias domésticas de una familia. ¿Qué es lo que pasa con nuestra deuda? Y para eso vamos a conversar con el decano de Economía de la Universidad de San Sebastián, Alejandro Weber. Alejandro, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola, Matías, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. No sé si es una o dos veces que hemos conversado de esto mismo, de este mismo informe años anteriores, pero tiene valor ir viendo su progresión. ¿Y cómo es esa progresión? Y hasta más veces lo hemos conversado, Matías. Pues, fíjate que lo que vemos hoy día, este informe que hacemos hace 10 años entre la Universidad de San Sebastián y Equifax, mide la morosidad de las personas, es decir, aquellos compromisos crediticios que no pueden ser pagados. Recordemos que la deuda ha sido fundamental en el modelo de desarrollo de Chile. Muchas familias que nos están viendo hoy día no podrían tener su casa propia si no fuera por deuda. Deuda no es sinónimo de algo malo. Absolutamente. Una deuda morosa, una deuda no resuelta o que no está pudiendo pagar, sí. Pero una deuda en sí es un motor de... Absolutamente. El crédito ha sido motor del desarrollo de nuestro país, con acceso a vivienda y mejor calidad de vida en general para las personas. El problema es cuando esa deuda sobrepasa la capacidad de pago de la familia. ¿Y qué tenemos hoy día? En el último informe del mes de marzo nos muestra que tenemos 4.046.000 personas en
morosidad. Eso significa más o menos 1 de cada 4 chilenos mayores de 18 años. Es una cifra importante. Morosos. Morosos, es decir, que tienen al menos un compromiso impago en una cuota de crédito de consumo, en cuota hipotecario, en letras, pagaré, etcétera. ¿Qué no está contenido acá, Matías? Y esto es por algunas definiciones que ha hecho la política. Acá no están, por ejemplo, las deudas con las autopistas de las concesionadas, que por ley no pueden registrarse en Equifax. Tampoco está la morosidad en el sistema educacional. Y hubo un reciente borronazo el año 2023 que nos impide hoy día conocer los registros de la morosidad en salud. Si nosotros comparáramos peras con peras, es decir, tomamos los datos a 12 meses. En marzo del año pasado fue la última vez que se pudo reportar la morosidad en salud. Eso significa que hoy día tendríamos más o menos 4.200.000 personas en morosidad, es decir, unas 150.000 personas más Quedémonos, por el sector salud. Alejandro, por un segundo en esas 4 millones de personas en Chile que tienen alguna morosidad de las que has mencionado. Y abramos esa caja, porque de esa caja habrá un lado donde están aquellos que deben muchas letras, muchas cuotas, o hay otro que estará en esa misma caja y que se atrasó en una por una circunstancia muy puntual. ¿Se puede limpiar eso para ver de qué color está el semáforo adentro de veamos los colores del semáforo. Y en términos gruesos, de estos 4 millones de personas, hay 3 millones de personas que tienen cuotas impagas por al menos 12 meses consecutivos. Eso es harto. Eso es bastante grave. Eso es harto. Nosotros llamamos a eso morosidad permanente. Pero si seguimos haciendo doble clic, hay 2 millones de personas, es decir, la mitad del total, que tiene morosidad por 24 meses consecutivos o más. Eso ya es prácticamente una persona que debió o tomó la decisión o no tuvo otra alternativa que abandonar esa deuda. Sí, eso nosotros llamamos morosidad estructural. Es un decir, crónico. Va a seguir, es crónico y solamente va a salir del sistema por el Ministerio de la Ley, que vence 5 años después de entrado a registro. Y cuando uno ve la desagregación, Matías, hay un dato que es muy preocupante y que nosotros ponemos a disposición de las autoridades para empezar a tomar decisiones de gestión. Fíjate que de estos 4 millones de morosos, 2,5 millones están en el segmento socioeconómico D. ¿Qué significa segmento socioeconómico D? Son familias que tienen ingresos en el total del hogar por 526.000 pesos promedio mensuales. Es decir, es un segmento muy vulnerable y que su morosidad triplica los ingresos de la familia. ¿Y esto por qué es particularmente preocupante? Porque si uno agarra el total de la población, el segmento D representa el 32%, pero respecto de la morosidad representa el 60%. Entonces, algo está ocurriendo. Y otro dato... Perdón, porque probablemente el E, que es el sector más vulnerable, no tiene acceso al crédito, o mucho menos, por lo tanto, es difícil que se endeude que nadie le ha prestado, ¿no es cierto? Tiene menos acceso al crédito, pero lo que está ocurriendo en este informe, Matías, es que el segmento socioeconómico E creció en morosidad un 8%. Es el segmento que más creció. En un año. En un año. Aquí estamos hablando de 180.000 personas morosas en el segmento E, que representa más o menos el 18% del total del segmento. Entonces, hoy día la morosidad tiene rostro de las personas que están en los sectores más vulnerables, tiene rostros de adulto mayor, porque ha aumentado significativamente las personas sobre 70 años, y tiene rostro de mujer, porque hoy día son más morosas las mujeres que los hombres. Y esos 3 elementos, ¿se repiten en la historia del estudio que ustedes hacen hacia atrás o encuentran alguna novedad? No, aquí hay novedad. En el caso de las mujeres sí encontrábamos que típicamente teníamos más mujeres morosas que hombres, y hoy día hay una brecha del 3,7% si controlamos por la población. Sin controlar población es un poquito más del 8%, pero cuando comparamos peras con peras es 3,7% más. Y la morosidad de las mujeres ha aumentado en promedio. ¿Qué significa eso? Que nosotros antes teníamos una brecha del 100%. Es decir, la morosidad promedio de un hombre era el doble de la morosidad de la mujer. Esa brecha se ha ido acortando, pero por el motivo equivocado. Es decir, porque la morosidad promedio de la mujer ha ido subiendo. Por lo tanto, acotamos la brecha, pero hoy día esas mujeres deben más de lo que debían hace 12 o 24 meses. Hay un dicho, una creencia, o a lo mejor un mito, no sé, de Chile o en el mundo, que la mujer es mejor pagadora que los hombres. Y esto refrendado en datos que yo he escuchado a Fundación Esperanza, en fin, el Banco de los Pobres en el mundo, que prefieren
más que prefieran, les va mejor cuando le prestan a mujeres. Son microcréditos muchas veces, pero que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. ¿Eso se puede en estos datos? ¿Se puede Sí, deducir? con estos datos, Matías, no podemos refrendar esa hipótesis. Lo que sí podemos señalar es que las mujeres hoy día están accediendo más crédito de lo que accedían antes. Ya. Y cuando uno dice, mira, ¿cuáles son los predictores de la morosidad? Hay dos predictores fundamentales. Uno, el empleo. Es decir, cuando hay más empleo, ¿qué pasa con la morosidad? Cae. Cuando hay mejor empleo formal, la morosidad cae. Y cuando cae también la morosidad, o pongámoslo más en simple, cuando aumenta, lo que es contraintuitivo es cuando hay más acceso al crédito. ¿Por qué? Mientras más acceso al crédito hay, más probabilidad hay también de que las personas caigan en morosidad. Y que hemos visto en el último tiempo es que después del estallido social y especialmente de los retiros, las condiciones de acceso al crédito han sido más restrictivas. Eso te iba a preguntar, han subido las tasas. Partamos por ahí, ¿no es cierto? Absolutamente. ¿Eso qué ha hecho en el comportamiento de pago frente a la mora? Bueno, cuando uno mira las cifras de los últimos 12 meses, vemos cierta estabilización en el número. Estamos hablando de 4.100.000 personas hace 12 meses atrás, hoy día estamos hablando de 4.045.000, y esa estabilización no necesariamente tiene que ver con que las personas estén pagando más y mejor, sino que tiene que ver con que están accediendo menos al crédito y por lo tanto la morosidad no está subiendo como uno pudiese esperar. Cuando la economía se reactiva, es decir, cuando las condiciones de acceso al crédito son mejores, cuando pedir deuda es más barato, etcétera, lo que vamos a ver probablemente es que va a aumentar la morosidad en nuestro país. Y eso sumado a una tasa de desocupación que hoy día sigue siendo muy alta, Matías, 8,5%, significa que tenemos 870.000 personas sin pega. Cuando uno ve el déficit de empleo, es decir, las personas en edad de trabajar que trabajan versus las que debieran estar trabajando, tenemos un 3% de diferencia. Bueno, ese 3% son 480.000 personas sin pega. Y cuando uno mira los informales, sumamos 2,6 millones. Es decir, en total, en nuestro país hoy día tenemos 4 millones de personas que están en una situación laboral precaria, o porque no tienen empleo o porque tienen un empleo de mala calidad. ¿Hay correlación entre el nivel de deuda y el nivel de empleo? Te lo planteo porque yo quisiera pensar que la gente que no paga es porque no puede. ¿Cómo vamos a obligar a alguien a pagar si no tiene empleo o no tiene cómo llevar un paquete de tallarines a su casa, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo va a ir a pagar una deuda en un banco? No. Primero tiene que comer, es más o menos obvio. Pero uno también quisiera suponer que si esa persona recupera el trabajo, recupera lo básico, tiene voluntad de ir a pagar. ¿Eso se ve en estos estudios? Sí, los datos lo confirman, Matías. ¿Cuándo tuvimos el peor resultado de morosidad en plena pandemia? Junio del año 2020. Tuvimos 5 millones de morosos. ¿Por qué? Porque tuvimos 2 millones de personas que perdieron el empleo. Cuando con las ayudas del Estado y algún efecto de los retiros, la morosidad empezó a bajar. ¿Por qué? Porque las personas tenían mayor liquidez. O sea, la gente cuando tuvo plata fue a pagar. Sí, claro, y de hecho los datos... No se hizo el leso y dijo, no pagó hace rato. No, los datos del Banco Central muestran que estos recursos, cerca de un 25%, se destinaron al pago de deuda. Y esa es evidencia que conocemos. Lo que ocurre es que este proceso hoy día se ha ralentizado porque tenemos una tasa de desocupación muy por sobre lo que teníamos antes de la pandemia. Recordemos que antes de la pandemia Chile tenía un desempleo en torno al 7%. Hoy día tenemos 8,5%. Pero además sumamos unas condiciones salariales que no son las óptimas. Fíjate que mucho se habla de la inflación y hoy día estamos muy contentos porque el Banco Central ha logrado contener la inflación. Pero la inflación es como una escalera que va construyendo un nuevo piso y sobre eso contabilizamos la inflación del próximo año. ¿Qué significa en simple? Que en los últimos 2 años, el costo de vida en Chile ha aumentado un 20%. Y vámonos al segmento D, que son familias con ingresos promedio de 526.000 pesos. A esas familias, sus salarios no se han reajustado en un 20%. Se han reajustado en promedio entre un 8 y un 10%. Por lo tanto, muchas familias, especialmente sectores más vulnerables, están comprando la compra del supermercado con crédito. ¿Qué significa eso? Que están pagando bienes por 200.000 pesos y terminan pagando entre 300 y 350.000 pesos por el pan y todos los alimentos que consumen. Esa es la realidad hoy día. Pasaste un momento por los mayores, por los tercera edad, adultos mayores. Te pido que hagas foco allí, en ese segmento etario de nuestra población, el comportamiento crediticio o de morosidad.
Sí, los adultos mayores habían tenido un muy buen comportamiento hasta hace unos 12 meses atrás, pero en los últimos trimestres, Matías, hemos visto una situación de cierta preocupación, y es que la morosidad en las personas sobre 70 años ha aumentado. De hecho, en los últimos 12 meses aumentó un 15%. Hoy día estamos llegando a 292.000 personas sobre 70 años que están en morosidad. Y la pregunta, bueno, es ¿por qué? Porque tenemos buenas señales respecto de condiciones macroeconómicas generales. Una de ellas es la pensión garantizada universal. Claro. Y que sabemos que está llegando al 90% de los mayores de 65 años. Y hoy día está en torno a los 213.000 pesos, lo que es una muy buena noticia. Pero sin embargo hay un grupo de la población que esos y otros recursos no les está alcanzando para poder cumplir con sus compromisos crediticios. Y por el otro lado, tenemos un factor que actúa en la dirección opuesta, que es el acceso al crédito. Como para muchas personas hubo algún momento de mayor acceso a buenas condiciones crediticias, entonces se endeudaron, pero hoy día no están siendo capaces de pagar esos compromisos. Una cosa es lo que haga la reunión de política monetaria, ¿no es cierto?, los consejeros del Banco Central para la política rectora de nuestra economía. Pero hay otra tasa de interés que es la tasa de interés del barrio, de la esquina, y a la cual la familia aunque sea informalmente, se va endeudando. Cuando aumenta la morosidad, ¿aumenta esa tasa de interés de la gente común y corriente? ¿Es más caro conseguir un crédito? A ver, en términos generales... Porque se pone más, si sube la morosidad, uno supondría que se pone más riesgoso prestar para quien presta. Entonces cobra más caro para cubrirse el riesgo. Sí, la morosidad es un mal negocio para todos. Con la morosidad todos pierden. Hoy día, si sumamos toda la mora en Chile, estamos llegando a 3 puntos del PIB. Son cerca de 9.000 millones de dólares, es mucha plata. Y pierden las personas que no pueden seguir accediendo a mejores condiciones y mejorar su calidad de vida. Pierden las instituciones que entregan los recursos y no los reciben de vuelta. Y hay una serie de costos de transacción ocultos, de cobranza, en fin. Y el costo, por ejemplo, de la inflación, tú que hablabas de la política monetaria, bueno, es distinto para todos los segmentos de la población. Cuando vemos que el año 2022 los alimentos aumentaron en un 28%, eso pega distinto al segmento socioeconómico D que aquellos grupos que tienen mayores ingresos de la población. Por lo tanto, esta inflación promedio hay que verla con detención, y eso, por cierto, que ha afectado la capacidad de pago de las personas. Bueno, ahí está. ¿Dónde se puede ver este informe de Equifax de la Universidad de San Sebastián? Lo pueden encontrar, sí, en la página web de la Universidad de San Sebastián, www.uss.cl, y también en el sitio de Equifax. Ahí lo van a encontrar inmediatamente, está todos los detalles, y pueden además seguir la tendencia y las series a través del tiempo. Alejandro Weber, decano de la Economía de esa universidad, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matías. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Hacemos una pausa. Volvemos, espérenos. De vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl. En esta pantalla grande confirman primera muerte por este sistema frontal que está atravesando nuestro país. El alumbrado público cayó sobre un tractor que estaba siendo pilotado por un hombre. La víctima, 43 años, falleció en el lugar. Detalles 24horas.cl. Revisamos el pronóstico del tiempo para mañana y los próximos días en Santiago. Bueno, mañana ya lo requete contra sabemos, lluvia, y lluvia fuerte y larga todo el día. 13 grados de máxima probable, 8 de mínima. Luego, viernes, sábado y lunes, ya cielo ya desaparece aparentemente la lluvia. Vienen temperaturas máximas de 15, 16 y 14 del viernes al lunes, y las mínimas en torno a los 6 grados. Salvo el domingo, que habrá 4 grados de mínima, cielo nublado, parcial y cubierto. Por ahí va a andar los próximos días. Pero mañana o más rato ya empieza la lluvia. Journey regresa a Chile luego de 13 años para celebrar sus 5 décadas de historia junto a Deep Purple, otra de las bandas trascendentales de la música de todos los tiempos. El rock clásico rugirá fuerte en este esperado e irrepetible show del 17 de septiembre en el Santa Laura, ni más ni menos, en donde ambas agrupaciones interpretarán todos los himnos que han marcado a fuego a varias generaciones. Esta, por ejemplo, es más clásica esta que imposible. Más,
En esta ocasión Deep Purple estará también, que además podría visitar Chile por última vez. Abrirá la jornada con todos sus hits y luego dar el paso justamente al Journey. Como era de esperar, esta unión logró agotar su primera preventa en solo 3 horas. Es que son 2 clásicos, 2 super clásicos, 2 tremendas bandas. De esa manera entonces comenzó inmediatamente la venta general de entradas a través de una de las tiqueteras del mercado. Con Journey nos despedimos. Que nos vaya bien en las horas que vienen, las horas que han pasado, porque esto no es solo Santiago. Pedimos disculpas si hablamos de manera muy centralista, ¿verdad? Que empieza a llover, y habrá gente en otras partes donde tiene que decir, por Dios, ¿cuándo se van a enterar los santiaguinos que aquí llueve hace rato, todo el día, y que aquí se han salido cauces? Es cierto, pedimos disculpas por ese centralismo atávico que tenemos, los que vivimos acá. Tenemos empatía con lo que ha pasado en muchas partes, pero también preocupación por lo que pueda pasar en esta mega ciudad de 7 millones de habitantes. Nos reencontramos mañana. Muy buenas noches y gracias por venir.